En este día queremos presentarnos delante de tu presencia, adorándote, exaltándote y reconociéndote como nuestro Dios. Queremos decirte, oh Señor, que estamos en tus manos, que confiamos en ti, en tu protección, en tu misericordia, en tu consuelo, en tu bondad, sobre todo para aquellos que están sufriendo a causa de el desastre natural que vivimos en nuestro país en los últimos días. Todavía hay mucha gente que está debajo de los escombros. Necesitan de ti, Señor. Permíteles estar fortalecidos, quienes aún permanecen en una situación tan peligrosa. Permíteles tener paz. Permíteles confiar en ti. Permíteles sentir tu presencia en este momento, Señor. Aquellos que han perdido a sus hijos, sus esposos, sus familiares, sus amigos, dales paz en medio del dolor. Sabemos, Señor, que son momentos muy duros para muchas personas quienes han perdido además sus casas, sus lugares donde pueden descansar, donde se sentían seguros, y hoy están desolados, están en la intemperie, no saben qué va a pasar con sus familias, con sus vidas. Pero nosotros confiamos en ti, levantamos nuestras voces, Señor, para declarar que en ti está puesta nuestra confianza y nuestra fe, y que esperamos en ti, Señor, el socorro, la misericordia, la bondad, Señor, que solamente tú puedes darnos, y que en este tiempo sea un tiempo en el cual, Señor, Venezuela pueda sentir más que nunca tu presencia. Oh Señor, oramos a ti, clamamos a ti, porque de ti viene nuestro socorro, porque tú eres nuestro auxilio en medio de la tormenta, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro proveedor. Oh Señor, levantamos las banderas de la fe, de la confianza plena en ti, Señor, que aún en medio de la calamidad tú sigues siendo Dios. Ponemos en tus manos a todos los que están sufriendo en nuestro país, a todos, Señor. Bendíceles de una manera especial, y que tu bondad, tu benevolencia y tu misericordia sean para con ellos y también con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta oración. Pueden tomar asiento. Le damos gracias al Señor también por su palabra, esperando que en este día su palabra pueda consolar los corazones, pueda ayudarnos y pueda movernos a hacer cada día más su voluntad. Amén. Mis hermanos, en momentos de tragedia y de desolación, como los terremotos que acabamos de experimentar en nuestro país, hermanos, es natural que nuestros corazones griten de tristeza, de desolación y angustia. Muchos quizás se preguntan, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Cómo vamos a poder superar tanto dolor y tanta dificultad? Muchos quizás en esta hora se preguntan, ¿por qué tanto sufrimiento? Hermanos, quizá nuestro mayor dolor en esta hora sea el no poder ayudar a muchas personas que sabemos que están sufriendo y no poderles ayudar física y materialmente. Gloria a Dios. Quizás usted en esta hora incluso hasta tenga un sentimiento de culpa por no poder extender su mano y ayudar de una manera tan directa a aquellas personas que están necesitadas. Lo cierto es que hay un sufrimiento colectivo, hermano. Hay un dolor en nuestros corazones en este momento. De tal manera, mis hermanos, que sentimos una gran carga de dolor. Sentimos una gran carga, un peso en nuestros corazones que nos hace vulnerables. Sin embargo, hermanos, un ciudadano del reino, escúcheme bien, no se queda atrapado en el laberinto de sus circunstancias. No se queda allí atrapado en la adversidad.
La iglesia en momentos de dificultades debe mirar hacia adelante, debe mirar por encima de las ruinas para reencontrarse con la gracia de Dios. Amén. En este momento es un preciso momento, hermanos, para que la iglesia levante su mirada y pueda ver cara a cara a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande y misericordioso en el cual hemos creído. Antes de pedir respuesta, mis hermanos, antes de hacernos tantas interrogantes en nuestra mente, debemos rendir nuestras vidas a Dios en adoración. Reconocer que por encima de todo, hermano, Dios sigue siendo Dios. Reconocer que en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, Él es nuestro Dios. Él nos ha creado. Somos hechura suya y estamos en sus manos. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros hasta el día de hoy y reconocer lo que va a seguir haciendo por siempre. Por supuesto que es muy difícil mirar por encima del dolor. Es muy difícil poder poner nuestras miradas cuando en nuestros corazones hay tantos sentimientos encontrados. Pero ¿sabes qué? La adoración no ignora el dolor. La adoración no deja a un lado el dolor, sino que pone ese dolor bajo la soberanía de aquel que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, allí el apóstol Pablo presenta la alabanza como el punto de partida en la adversidad. El apóstol Pablo presenta allí la adoración como ese primer paso ante el sufrimiento. Pero luego también nos afirma cuál debe ser la tarea de la iglesia en medio de la tragedia que vive hoy nuestra nación. Dice así la palabra del Señor. Si tiene la manera de leerlo por la oscuridad, pero yo lo voy a leer. Dice así los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, aquí tenemos un llamado de parte del Señor. Tenemos un gran llamado, una exhortación para la iglesia ante la situación que estamos viviendo en este día. Pero para entender ese llamado, debemos notar la estructura del texto. Pablo utiliza ahí un término para iniciar su oración, dice bendito. Y esa expresión la usa para iniciar una alabanza que fundamenta nuestra identidad cristiana. Al reconocer Pablo que nuestro Dios es un Dios bendito, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo allí, nosotros estamos bajo la mano de ese Dios maravilloso que nos ha bendecido con toda bendición, desde haber enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos salvación. Así que ese hecho es suficiente para que nosotros, a pesar de las adversidades, le demos a Él toda la alabanza y la adoración. De esa manera comienza el apóstol Pablo en medio de la adversidad, porque no solamente los judíos estaban sufriendo en ese momento, el mismo Pablo también estaba pasando por mucho sufrimiento, pero aún así él usa como punto de partida una doxología. Él comienza adorando al Señor. Así que esa adoración es el fundamento de nuestra identidad cristiana, tal como lo dijo el mismo salmista allá en el Salmo 100, cuando dijo que entremos delante de la presencia de Dios con acción de gracia. Y luego en el versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos,
Y termina diciendo en ese versículo 3, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Allí la palabra del Señor nos está confirmando que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que nosotros nos debemos al Señor, que somos su pueblo, que somos hechura suya. Y como somos hechura suya, como somos su pueblo, somos pastoreados por Él, somos cuidados por Él, somos guiados y alimentados por Él. Y ante la circunstancia que nosotros estamos viviendo como país, la iglesia tiene que entender este llamado, hermano. Un llamado a poner su mirada por encima de la circunstancia y mirar a aquel Dios poderoso y maravilloso que merece adoración. Amén. Así que al llamar a Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ahí el apóstol revela que Dios, hermanos, escuche bien, no es ajeno al sufrimiento. Dios no está de espalda al pueblo venezolano. Dios no nos ha dejado. Aun cuando muchos están criticando, juzgando, están haciendo conclusiones, hermanos, nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor que nos dice que Dios es el Dios de toda misericordia y de toda consolación. Es nuestro Padre, y un Padre que ama nunca dejará solos a sus hijos. Qué bellas palabras del apóstol Pablo. Unas palabras que revelan la naturaleza de Dios. La naturaleza de nuestro Padre es fortalecer y llamar a su lado a los que sufren. Hermano, lo revolucionario de este texto es que podemos ver aquí una dinámica circular. Recibimos el consuelo divino no como un fin en sí mismo, sino para que nosotros seamos capacitados también para consolar a otros. Hermanos, el consuelo que Dios nos da a cada uno de nosotros es como una herramienta pedagógica para que nosotros también aprendamos a consolar. En resumen, aquí podemos decir que Pablo utiliza este saludo para invitarnos, hermanos, a que como iglesia podamos mirar no solamente la actitud que debemos tener en medio de las circunstancias, sino también para poder entender cuál es la tarea que tenemos. Fíjense que el apóstol Pablo habla aquí a una comunidad que estaba dividida y sufriendo. ¿Por qué estaba dividido el pueblo, hermano? Allí habían judíos y también habían gentiles, habían pobres, habían ricos. Había una situación bastante difícil en ese entonces. En el contexto cultural, habían diferencias notables entre el pueblo. Pero también era un pueblo que estaba sufriendo, sufría de la necesidad. Muchos eran rechazados. Hermanos, de hecho, ese sufrimiento era visto como quizás la falta del favor divino. Era visto como un fracaso. Si podemos leer allí el versículo 8, notaremos cómo el apóstol Pablo también estaba sufriendo. El apóstol Pablo señala su propio sufrimiento, incluso estuvo a punto de morir a causa del peligro y del sufrimiento y de las tribulaciones que él estaba viviendo. Por eso él invita, hermano, a elevar la mirada al mismo Dios. En medio de ese sufrimiento, el apóstol les invita a poner no su mirada en las circunstancias, en las divisiones, en los sufrimientos, en las tribulaciones, sino a poner su mirada en Dios. Y en un Dios, no cualquier Dios, el único Dios, pero un Dios, hermano, dispuesto a consolar, un Dios dispuesto a ayudar, un Dios dispuesto a acompañar. Pero también vemos allí la invitación del apóstol Pablo para poner nuestra mirada, para poner la mirada en su hermano. Pablo les dice, conviértanse en canales de la misma gracia que ustedes han recibido. En el versículo 9 vemos como el pueblo oró por la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. El apóstol reconoce cómo ellos estuvieron orando por él y Dios realmente lo salvó. Así que habiendo entendido
que este consuelo, hermano, no es un beneficio privado, sino un recurso ministerial, porque Dios nos confía este recurso como un recurso ministerial, ¿lo sabía? Y no es un recurso nuevo, no es un recurso nuevo, porque si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver allí en Isaías cómo a partir del capítulo 40, el Señor Jehová, dice ahí la palabra, hablando a través del profeta, le dice al pueblo de Israel: consolaos, consolaos, esto dice el Señor. Desde la antigüedad, muchos años, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, en ese exilio allí, usted puede tomar el libro de Isaías, el capítulo 1 al 39, y usted va a ver cómo hay juicio, cómo hay advertencia. Pero a partir del capítulo 40 en adelante podemos ver un Dios lleno de gracia, de amor, de perdón. A partir de ese versículo 1 vemos allí un ministerio de consolación, y Dios le dice al pueblo: consólense entre ustedes, desen consuelo, porque ha llegado el perdón, ha llegado la gracia, Dios ha redimido su pecado. Y allí comenzamos a ver una serie de profecías que apuntan a Jesucristo. Me gusta mucho el libro de Isaías porque podemos dividir el libro. Algunos ven desde el capítulo 40 en adelante como segundo de Isaías, porque vemos allí un cambio de tono. Pero ahí, mi hermano, podemos ver claramente cómo Dios nos da ese ministerio de la consolación, y que se confirma allí con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, cuando él habla allí sobre un trabajo, una tarea que tenemos como iglesia de llevar este ministerio de la consolación. Así que, viendo esto, hermanos, viendo todo este contexto que nos da este pasaje de la palabra de Dios, avancemos en nuestro primer eje de acción, en un mensaje que yo he titulado Agentes de Consuelo. Agentes de consuelo. El pasaje nos presenta a la iglesia en una de las primeras tareas de nosotros como agentes de consuelo, es a llevar un mensaje de esperanza. La iglesia como un agente de esperanza. Fíjense que el pasaje comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Hermanos, somos agentes de esperanza porque somos quienes tienen la tarea en sus manos de llevar el mensaje de salvación. Nosotros tenemos la tarea en nuestras manos de proclamar quién es la fuente de salvación. ¿Y quién es la fuente de salvación? Cristo. Por eso el pasaje comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, apuntando hacia la obra pacificadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra tarea es ser como un faro, hermano, que señala a Dios. Imagínese un faro en medio de una tormenta en el mar. El faro, hermano, no va a detener la tormenta, pero sí le va a indicar a los barcos a dónde deben dirigirse. ¿Cuál es la dirección segura? Allí va a estar ese faro. Y si siguen esa luz, no se van a perder. Así que la esperanza no es ausencia de crisis. La esperanza no significa que no hayan problemas, sino que la presencia de Dios estará allí, hermano, en medio de cualquier circunstancia. La presencia de un faro, hermano, es la presencia de la luz en medio de la tormenta. Así que la tarea de nosotros como iglesia es señalar ese faro, es decir, señalar a Dios. Hoy, cuando muchos están desesperanzados, tristes, angustiados, tú y yo, hermanos, tenemos la tarea de proclamar un mensaje de esperanza y decirles a todos ellos: Dios está con nosotros. Dios está contigo. Y mientras tengamos a Cristo en nuestros corazones, hay esperanza, hermano. Si perdemos todo, pero tenemos a Cristo en nuestras vidas,
podemos tener seguridad y podemos tener paz. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Debemos recordar, hermanos, con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, en cada conversación, tenemos, hermanos, la tarea de poder reflejar ese carácter de Dios, ese amor de Dios, ese consuelo que viene de Dios. Tú y yo, hermanos, en vez de unirnos a las quejas, a los reproches, tenemos que expresar palabras que puedan llenar de paz el corazón de aquellos que están sufriendo. Por supuesto, mis hermanos, sabemos que todo va a pasar en este mundo. Y aunque las cosas cambien y aunque este mundo pase, sabemos que ese carácter amoroso, misericordioso de Dios nunca va a pasar. Y por eso tenemos, hermanos, que predicar un mensaje de esperanza fundamentado en Dios. No en nuestros recursos, no en nuestras fuerzas, sino en Dios, quien todo lo puede, quien puede revertir toda esta situación en un estado de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos creen esto? Hermanos, la esperanza, como lo dijo un pensador cristiano, la esperanza es la virtud de los que no tienen nada que esperar de la historia, porque esperan todo de Dios. Hermanos, si esperamos y ponemos nuestra fe en las cosas de este mundo, hermanos, allí no hay absolutamente ninguna garantía de paz, de esperanza. Pero si nuestra fe está fundamentada en Dios, podemos estar seguros, porque en Él hay salvación. ¿Qué vamos a hacer entonces en este tiempo? Busca a alguien, acércate a alguien y darle un mensaje de esperanza. Alguien que esté cargando el peso del dolor, del sufrimiento. Todos conocemos a alguien seguramente que tiene un familiar, un amigo que está sufriendo allá en el centro del país. Estoy seguro que todos conocemos alguna historia de alguien, o quizás tenemos algún familiar, alguien cercano que está sufriendo. Es un tiempo para dar un mensaje de consuelo. Quizás a través de una oración, quizás a través de un mensaje de texto, porque estamos bastante lejos y no podemos estar allá. Quizás a través de nuestras redes sociales, de nuestros estados del WhatsApp. Aprovechemos este tiempo. Entendamos que Dios nos está dando una oportunidad para ser esos agentes de esperanza que llevan un mensaje. Y antes de difundir mensajes de pesimismo, difundamos un mensaje que pueda llenar de paz los corazones de aquellos que están sufriendo. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, Pablo no comienza quejándose ante las tribulaciones. El apóstol Pablo nos enseña allí que debemos entrar delante de la presencia de Dios con una actitud de adoración, aún en medio de la calamidad. Hermanos, es un tiempo para proclamar que Dios sigue siendo Dios. Amén. Pero la proclamación, hermanos, no basta. Una esperanza que se queda en palabras es una esperanza incompleta. Ahora debemos ver cómo esa luz se traduce, hermanos, en presencia. Esa luz debe traducirse en presencia. Así que la iglesia no solamente debe llevar un mensaje de esperanza, no solamente estamos llamados a ser agentes de esperanza, sino también agentes de proximidad. Porque fíjense lo que dice allí el texto. Dice en la parte A del versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Será que nos consuela en algunas tribulaciones? Dice en todas. Pero ¿sabe que el término que se usa aquí por consolar, por consuelo, proviene de ese término consolador con que se describe al Espíritu Santo? Ese es parakletos en el griego. Y ese término significa alguien llamado a estar al lado.
Así como el Espíritu Santo está a nuestro lado, es quien está con nosotros, así también nosotros, hermanos, estamos siendo capacitados por Dios para estar al lado de aquellas personas que están sufriendo. Así que no solamente se trata de llevar un mensaje, se trata que tenemos una gran tarea de acompañar, de estar al lado de aquellas personas que hoy están sufriendo. Así como un médico que no solo prescribe medicina, sino que se sienta al lado de ese paciente para escucharlo, que le pregunta cómo te sientes, cuáles son tus miedos, qué estás sintiendo en este momento, incluso antes de ponerle el tratamiento. Así, de esa manera, mis hermanos, debemos nosotros acompañar a aquellos que están sufriendo, escucharlos, estar cercanos a ellos. Debemos abandonar esa frialdad de las instituciones, de las redes sociales, porque a través de las redes sociales muy bien podemos enviar mensajes, pero qué distante se siente. ¿No le ha pasado en este momento, cuando usted ve todos esos videos y a esas personas sufriendo, que a usted se siente y se quebranta? Yo me he quebrantado una y otra vez viendo tantas cosas. Hermano, pero qué distantes me siento. ¿Cómo me gustaría estar por lo menos ahora allí para poder ayudar a alguien? Hermano, pero ¿qué vamos a hacer como iglesia? La iglesia en tiempos de crisis, hermano, debe presentar su compañía, estar allí, estar presente. Tenemos que salir de estas cuatro paredes y buscar una estrategia que nos permita acercarnos más a estas personas que están sufriendo. Nuestra presencia, mis hermanos, es el medio principal por el cual el consuelo de Dios se hace tangible. ¿Usted lo cree? Amén. Solamente unos 2, 3 amén. Pero ¿sabe qué? Amén. Porque tenemos que llevar a la práctica, hermano, la palabra de Dios. No podemos solamente llevar una sola parte. Es lo más fácil que podemos hacer. Un mensaje. Pero qué difícil es estar al lado, hermano, en medio de esta situación. Un pastor teólogo dijo: el consuelo cristiano no es un consuelo de palabras, es la presencia de un Dios que se hizo hombre y sufrió con nosotros. Hermano, la mayor muestra tangible, palpable del amor de Dios por nosotros es Cristo. Es habernos dado a Cristo. Por eso en la palabra se menciona a Cristo como Dios con nosotros, Emmanuel, ¿cierto? Porque Dios se hizo presente en nuestras vidas, se acercó a nosotros por medio de Cristo. Si Cristo no hubiese venido a salvarnos, a morir por nosotros, hermanos, el evangelio que nosotros estamos predicando aquí no tiene valor. El amor de Dios puede ser un amor abstracto, pero el amor de Dios, hermanos, se traduce en haber enviado a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para estar con nosotros y poder sentir tu dolor, poder sentir como sentimos nosotros, padecer como padecemos nosotros y de paso llevar sobre sus hombros nuestras culpas en la cruz. ¿No te parece eso la mayor expresión de amor? Porque no solamente lo envió, sino que lo envió para salvar a sus enemigos, a quienes lo habían ofendido, a quienes habíamos pecado contra él. Así que tiene un doble o un triple valor lo que Dios hizo de haber entregado a su Hijo unigénito. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, que así como hemos sido consolados por Dios, que así como Dios ha presentado su mayor favor, hermanos, por nosotros, ese es el mayor consuelo que Dios ha podido darnos. Era la situación más difícil, la tragedia, la tormenta, el terremoto más grande que ha podido tener el hombre, es estar condenado a la muerte eterna. Pero el mayor consuelo que Dios nos ha dado es por medio de Cristo. Y así como hemos sido consolados por Él, hermanos, Él nos está llamando a ser agentes que también puedan acercarse a otros para consolar. Acércate a alguien, hazle seguimiento a su dolor. Si conoces a alguien que está pasando por la pérdida de un familiar, sé intencional en esto, hermano. Acércate, mantente cerca allí, preocupado.
Quita la mirada de tu bienestar individual. Hermanos, muchos estamos hoy solo pensando, gracias Dios porque estoy bien, porque tengo esto, aquello y lo otro, porque no fue a mí. Y nos encerramos en nuestro círculo personal. Hermanos, pero necesitamos reconocer que el dolor de nuestros hermanos que están sufriendo allá en el centro del país debe ser también nuestro dolor. Debe ser también nuestro sufrimiento. Y así como Dios se acercó a nosotros, nosotros estamos llamados a acercarnos a ellos. Amén. Hermanos, y al hacernos presente en el dolor del prójimo, descubrimos que nuestra propia experiencia de sufrimiento se convierte en la llave que abre el corazón de los demás. Hermanos, la iglesia está llamada también a ser un agente de transformación. Fíjense lo que dice el texto. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo dice la segunda parte del versículo 4. Hermano, piensa allí en un sistema de riego quizás para hacer que un desierto florezca. ¿Ok? Piensa en un sistema de riego. El agua se almacena en un depósito, hermano, pero luego sale por unos canales de riego para hacer entonces fértil el terreno. Nosotros como iglesia no somos un depósito de agua. Nosotros somos esos canales de riego. Dios no nos ha llamado a hacer depósitos de agua para que el agua allí se pudra, no. Dios nos ha llamado a hacer canales de bendición. Así que por eso el llamado es, hermano, a salir de este lugar, a salir de nuestra comodidad y a poder llevar ese mensaje con un propósito, hermano, de poder transformar esta situación difícil que estamos viviendo como venezolanos. Este dolor tan grande que sentimos en nuestros corazones y poder llevar, ser factores de cambio, Señor, hermanos, para transformar esta situación en bendición para todas las personas que están sufriendo. El consuelo que hemos recibido, mis hermanos, es como una herramienta para que nosotros podamos también consolar a otros. Ese sufrimiento es como un currículum que nos permite a nosotros servir a otros. Si Dios nos ha sostenido, es porque tenemos la capacidad única de consolar a otros que sufren a través de la solidaridad. Tenemos que aprender a ser solidarios en estos momentos. Tenemos que aprender a ser solidarios. Yo sé que quizás nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, pero aún en lo poco que tenemos, podemos ayudar. Tenemos que activarnos en esto. La iglesia debe ser una plataforma que movilice este servicio activo, hermano. Y así que Dios no nos ha consolado simplemente para que seamos consolados y ya, sino para que también consolemos a otros. Y la solidaridad, hermanos, es amor en acción. Si quieres hacer tangible el amor de Dios, debes reflejarlo por medio de nuestras buenas acciones. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para ayudar? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para transformar esta situación, hermanos? Es tiempo de ayudar. ¿Usted lo cree? Es tiempo de ayudar. Es tiempo, hermano, de levantarnos como iglesia y no pensar en tener mucho para poder ofrecerle algo a esas personas que están sufriendo, sino comenzar con lo que tenemos a la mano. Así sea poco, pero es tiempo de ayudar. Recuerda esto, la solidaridad es amor en acción. Es la manera tangible de poder demostrar cómo nuestro Dios ya nos ha consolado, ha tenido misericordia con nosotros. Y esa misericordia, ese consuelo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo, ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas, debe reflejarse a través de nuestras buenas acciones. Es tiempo de que la iglesia se levante con buenas acciones para apoyar a todos aquellos que están sufriendo. Así que tenemos que ser agentes que lleven un mensaje de esperanza
Agentes de proximidad, cercanos. No podemos seguir con esa frialdad de estar a distancia, hermano. Tenemos que acercarnos. Pero también tenemos que ser agentes que transforman. Quien transforma esta calamidad, esta situación, en un tiempo de bendición para nuestro país. Si Dios está con nosotros, hermanos, podemos lograr muchas cosas. Si Dios está en medio de nosotros, la iglesia se levanta como ese faro, hermano, para alumbrar la luz de Cristo. Si Dios está con nosotros, hermanos, aún en medio del dolor y de la crisis, Dios podrá transformar todo eso en bendición. La tragedia nos quita muchas cosas, hermanos, pero nunca nos podrá quitar la identidad como instrumento de Dios. Amén. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y podemos ser instrumentos en las manos de Dios si aceptamos el llamado que la palabra de Dios nos está haciendo en esta mañana. Al pasar de la queja a la adoración, descubrimos que nuestra aflicción no fue en vano. Fue el entrenamiento necesario para convertirnos en los agentes de consuelo que nuestra nación necesita hoy. No pongas tu mirada en lo malo. No pongas tu mirada, tu fe y tu confianza en la situación que estamos pasando, hermano, porque realmente allí no hay nada que buscar. No te quejes, no juzgues, no critiques. Pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en aquel que es la fuente de la fe. Pon tu mirada en Cristo, dice la palabra, el libro de los Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Y que nuestra iglesia, hermano, no sea recordada solo por lo que por un lamento. No solo porque se haya lamentado de esta situación. Esta iglesia es una iglesia que se mostró triste por esta situación. No, que no seamos recordados por eso, sino que seamos recordados por haber sido una iglesia que se convirtió en agentes de consuelo. Que seamos recordados, hermanos, por haber sido una iglesia cercana, una iglesia que actuó en medio de la necesidad, que se convirtió en un refugio para los que aún caminan en medio de los escombros. Mis hermanos, seamos desde hoy agentes de consuelo. ¿Cuántos se comprometen a ser esos agentes de consuelo? Hermanos, la palabra del Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Así como Él nos ha consolado, hoy, hermanos, aceptemos el llamado de consolar a otro. Que el Señor nos ayude en todo y nos bendiga y nos permita caminar conforme a su voluntad. Amén. Yo les invito, por favor, a colocarse de pie para que oremos. Nos comprometamos con el Señor. No conmigo, el pastor, no. Que nos comprometamos con Dios a ser realmente estos agentes de consuelo. Que aceptemos el ministerio de la consolación como un llamado directo de nuestro Dios para nosotros como iglesia. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por haber sido tan bueno con nosotros. Bendito sea tu nombre. Recibe esta adoración de nuestra parte, esta alabanza de nuestra parte. Reconocemos que eres nuestro Dios, que nos has creado, que nos has formado, que nos sustentas, que nos sostienes, que estás con nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Tú sigues siendo Dios y nuestra confianza está puesta en ti. Gracias por ser nuestro Padre de misericordia, porque aún cuando muchas veces nosotros te hemos olvidado, nos hemos apartado o alejado de ti, tú sigues siendo un Dios de misericordia, que como ese Padre que cuida, que protege a sus hijos, has estado con nosotros, pero también lo seguirás estando, Señor. Sabemos que seguirás estando allí para nosotros, para socorrernos en medio de la crisis. Confiamos en tu voluntad, que aunque no la entendamos, Señor, sabemos que tiene un propósito. Y en este pasaje bíblico nos enseña que hay un propósito. Y ese propósito, Señor, es para que nosotros podamos crecer, madurar y tener la capacidad de poder consolar también a otros. Ayúdanos a cumplir este llamado, Señor. Danos la fuerza, el valor
Danos la voluntad, oh Dios, para que podamos alumbrar como ese faro que alumbra a esos barcos en medio de la tormenta. Y que podamos indicarle a otros con nuestra conducta, con nuestro carácter, Señor, que tú estás allí, que no nos has dejado, que estás a nuestro lado y que seguirás estando por siempre, Señor. Es la confianza que tenemos. Confiamos en ese pasaje bíblico que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.